Dios les bendiga, mis hermanos. Como siempre es una bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios y espero en el Señor que tengan salud, que tengan provisión, protección y dirección de Dios en sus vidas. En este momento vamos a estar desarrollando la enseñanza del tiempo de escuela dominical. Y como ustedes saben, la semana pasada concluimos el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Pero luego de haber estudiado completo la primera carta de Pedro, creo que lo más justo y lo más lógico es que continuemos avanzando hacia la segunda carta del apóstol Pedro, mejor conocido como, o originalmente conocido como Simón, a quien luego el Señor llamó Pedro. Algunos años después de su primera carta, el apóstol Pedro escribe esta segunda carta. Y en esta oportunidad es una carta de despedida, porque para este momento él ya está consciente, por declaración del mismo Señor Jesucristo, que sus días están a punto de llegar a su final, que su tiempo para morir está cerca. Y entendiendo eso, él prepara una amonestación o una exhortación final para todos los cristianos que han alcanzado la salvación de Cristo Jesús. Entonces, vamos a estar estudiando esta carta, que en comparación con la primera es más corta, porque la primera tiene 5 capítulos. Esta carta tiene 3 capítulos. Entonces creo que en 4 sesiones vamos a poder completar el estudio. Por supuesto, este estudio está, por así decirlo, diseñado para que usted conozca los aspectos más generales, más relevantes de la carta, para que leyéndola se le haga un poco más claro y luego usted, con tiempo de meditación y mayor diligencia, pueda ir buscando la enorme cantidad de detalles que hay aquí. Entonces, vamos a estar leyendo la porción que vamos a estar desarrollando hoy, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 14. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 14. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces vamos a orar para profundizar esta primera parte. Señor mi Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Te ruego para que sea tu Espíritu Santo hablando, enseñándonos, Señor, las maravillas que tú has puesto acá para nosotros. Señor, ayúdanos a ver esto no simplemente como teoría, sino como cosas que necesitamos poner en práctica. Ayúdanos a utilizarlas para alcanzar las metas que tú has establecido para nosotros. Te lo ruego, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos entonces a desarrollar esta primera parte de nuestro estudio. Como le dije, vamos a estar examinando los versículos del capítulo 1, del verso 1 al verso 15. Ahora, los primeros dos versículos son una salutación. Normalmente en este tipo de cartas, en ese tiempo, se tenía por costumbre, antes de dar el mensaje, tener un pequeño saludo. Ahora, fijémonos en algunos detalles entre el versículo 1 y versículo 2. Primeramente dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces estamos viendo la manera en que Pedro se identifica. Él utiliza el nombre Simón, que es su nombre natural, pero a su nombre natural le añade el Pedro, que fue el nombre que el Señor le dio. Entonces estamos viendo aquí cómo Simón está asimilando, o mejor dicho, cómo asimiló la nueva identidad que Cristo le dio. Por eso él no es simplemente Simón, sino que él es Simón Pedro, a quien el Señor llamó Pedro. Él también se identifica como siervo y apóstol de Jesucristo. Como les había dicho, para las personas que practican la religión del catolicismo, para ellos Pedro es el primer papa de la iglesia. Según ellos, Pedro fue el primer líder universal de todas las iglesias. Pero simplemente con ver la salutación de Pedro vemos que él no se veía a sí mismo como el líder, como la cabeza de todas las iglesias, sino que más bien se ve como un siervo y apóstol, que en griego significa un enviado, un emisario. Hoy en día no les decimos apóstol, sino que utilizamos el nombre de misionero. Y claro, hay algunas denominaciones donde utilizan el nombre apóstol o el título de apóstol como una figura de perdón, como una figura de autoridad, en algunos casos superior al pastor. Pero es interesante ver cómo Pedro, uno de los 12 apóstoles, de los únicos 12 apóstoles que tuvo el Señor, no se ve como una figura de autoridad que tenga que controlar a todas las iglesias, sino más bien se ve como un siervo que fue enviado por el Señor Jesucristo justamente para servir. Ahora, interesante también es que solamente en el capítulo 1 el apóstol Pedro se refiere por lo menos de 5 maneras distintas a Cristo Jesús. Entre el versículo 1 al versículo 14, él se refiere a Jesús como Dios, Señor, Salvador, Jesús y Cristo. Entonces, es interesante estas diferentes palabras que él utiliza para referirse a nuestro Señor. Cuando habla de Jesús como Dios, está hablando como la figura espiritual suprema. Cuando le dice Señor, lo reconoce como dueño de todo el universo, de toda la creación. Cuando le dice Salvador, lo reconoce como aquel
que tiene el poder para perdonar al pecador. Cuando le dice Jesús, está reconociendo el nombre hebreo, que significa Jehová es salvación. Y por último, Cristo, que lo reconoce como el Mesías, como el elegido de Dios para salvar y reinar sobre la humanidad. Ahora, el apóstol dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él dice: yo no le estoy escribiendo a todo el mundo, yo no le estoy escribiendo a cada persona, yo le estoy escribiendo a todos aquellos que por la justicia del Señor han obtenido la fe. Hoy en día hay muchas personas que creen que con sus buenas obras ganan su salvación. Y el apóstol Pedro dice: si esa es tu manera de pensar, si esa es tu manera de ver el camino de Cristo Jesús, pues entonces mi mensaje no va contigo. Porque yo le estoy escribiendo a los que reconocen que no son justos, sino más bien son culpables, son pecadores. Y solamente a través de Cristo Jesús, a través de poner su fe en Él, es que se puede alcanzar una entrada al cielo. Por eso es bien importante, cuando usted lee estas cartas, usted debe darse cuenta que no se las están escribiendo a cualquier persona en la calle. Es una carta para cristianos. Si tú eres cristiano, lo que está escrito aquí se aplica contigo. Pero si aún Cristo no es el Señor en tu corazón, si Él todavía no te ha salvado, entonces estas cosas son cosas que todavía no tienen que ver contigo. A menos que estés dispuesto a aceptar a Cristo como tu Salvador. Ahora, termina diciendo en su saludo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo el apóstol dice que a través del conocimiento de Dios, la gracia y la paz pueden ser multiplicadas. Y esto es un detalle que podemos ampliar demasiado. Pero fíjese bien, la gracia es el favor, es la ayuda que Dios está dispuesto a darle a usted para lo que sea que usted necesite. La paz es la tranquilidad, la seguridad, la satisfacción que podemos llegar a experimentar cuando es el Señor quien llena nuestras vidas. Ahora, aquí nos dice que a través del conocimiento de Dios, es decir, conociendo, aprendiendo lo que Dios enseña, vamos a poder multiplicar la paz en nuestra vida. Vamos a poder multiplicar la gracia, el favor de Dios en nuestra vida. Y es tremendo porque todos nosotros necesitamos paz. Pero tenemos 1001 motivos y razones para perder la paz. Ahora, si aprendemos a tomar el conocimiento de Dios, lo que conocemos de Dios va a fortalecer nuestra fe para que podamos tener paz. No en este mundo, no en economía, no en líderes políticos, sino en el Espíritu de Dios, por la confianza que ponemos en Él. Y al mismo tiempo, si ganamos conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a ser capaces de ver con mayor claridad todas las herramientas que Dios está poniendo cerca de nosotros para nuestra bendición. Ahora, eso fue el saludo del apóstol Pedro. Luego, del versículo 3 hasta el versículo 7, él toca un tema bastante interesante. Y es que del versículo 3 al versículo 7, el apóstol Pedro comienza a hablar de lo que significa ser participantes de la naturaleza divina. Si usted recuerda, en la primera carta del apóstol Pedro, él también utilizó esta palabra de ser participantes. Ahora, en la carta anterior, el apóstol Pedro habló de que nosotros debemos ser participantes
de los sufrimientos y de los padecimientos de Cristo Jesús para luego tener parte en su gloria, tener parte en la recompensa. Si sufrimos con el Señor, entonces luego podemos gloriarnos con el Señor. Si padecemos con Él, entonces luego podemos ser reconocidos con la gloria y la honra que Él está dando. Pero ahora Él no habla de participar en los sufrimientos o los padecimientos. Ahora Él comienza a hablar de ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué significa eso de ser participantes en la naturaleza divina? Le voy a poner una ilustración. Supongamos que usted es miembro de un equipo de fútbol. Quizá usted dice, no, pastor, pero es que yo no pudiera hacerlo porque no tengo condición, no me gusta el deporte. Es simplemente una ilustración. Ahora, un equipo de fútbol normalmente se componen de 11 jugadores. Un arquero y los demás están en el resto de la cancha. Ahora, están los 11 jugadores que son como los titulares, ¿verdad? Pero todo equipo tiene una banca, ¿sí? Ahora, cuando llega el momento de jugar, ¿quiénes son los que normalmente salen a jugar? Salen a jugar los titulares. Y los de la banca, aunque son parte del equipo, no están participando con el equipo. Entonces, usted se puede imaginar lo triste o lo chimbo de ser la banca. Imagínense que el equipo tenga que ir a un juego súper importante y de repente usted está en la banca y salen los demás y participan y juegan y se las ven difícil, complicadas, ganan el partido y de repente, boom, la emoción. Pero aunque el equipo ganó, queda el sabor agridulce de que tú sabes que tu equipo ganó, pero no ganó porque tú fuiste parte, ¿sí? Eres parte del equipo, pero no participaste con el equipo. Recientemente la selección de Venezuela tuvo una victoria sobre Chile y pues eso le devolvió la fe a los venezolanos en el equipo de fútbol. Y qué tremendo, qué emocionante debe ser para los jugadores que participaron, ¿verdad? Pueden, con toda tranquilidad, pueden gloriarse de que, bueno, yo participé, yo hice el gol, o yo defendí, o yo pasé el balón aquí. Pero qué triste y lamentable por los que son banca, que son parte del equipo, estuvieron viendo el partido, pero en ningún momento fueron parte del partido. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que debemos ser participantes de la naturaleza divina. Y ser participantes de la naturaleza divina quiere decir que nosotros estemos asociados con Cristo Jesús en las cosas espirituales. Que no seamos simple y llanamente espectadores de lo que Dios está haciendo, sino que nosotros también estemos dentro del partido, sino que nosotros también estemos activos, participando. Ahora, no me vaya a malinterpretar. Ser participante de la naturaleza divina dentro de un ministerio o dentro de una actividad de la iglesia. Ojo con esto. Si tú participas de la naturaleza divina, eventualmente vas a terminar sirviendo a Dios en un ministerio. Pero cuando el Señor nos habla de ser participantes de la naturaleza divina, lo que está queriendo decir es que seamos creyentes que estamos utilizando el Espíritu Santo, que estamos aprovechando que el Espíritu Santo está en nuestra vida y estamos dejando que el Espíritu Santo tome control para dirigirnos, para guiarnos, está viviendo Él por nosotros y no nosotros en lugar de Él, ¿sí? Ser participantes del Espíritu, de la naturaleza divina, significa que yo estoy activando las herramientas de Dios en mi vida.
que no soy un cristiano teórico, que sé muchas cosas de Dios, pero no utilizo ninguna. Ser participante de la naturaleza divina significa yo estoy utilizando y aprovechando las cosas que Dios ha puesto en mi mano y por lo tanto soy espiritual, porque estoy aprovechando esas herramientas de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, si usted quiere ser participante de la naturaleza divina, pues comprenda que eso significa utilizar el Espíritu, utilizar las herramientas de Dios para desarrollar una vida espiritual. Ahora, vamos a anotar algunas cosas que el apóstol dice acá sobre ser participantes de la naturaleza divina. En el versículo 3 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Cuando habla allí de todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, piedad es una palabra y bastante importante para el creyente. Le explico por qué. Piedad en griego tiene que ver con consagración, ¿sí? Una persona que está apartada o dedicada para lo bueno, para lo santo. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es creyente. Pero cuando usted comienza a vivir de una manera consagrada para el Señor, entonces usted se ha convertido en un creyente piadoso. De manera que todos somos creyentes si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero cada uno de nosotros tiene que aprender a tener una vida piadosa, una vida dedicada a Cristo Jesús. Y no le estoy hablando de ser pastor, de ser misionero. Un creyente piadoso es un creyente que ha aprendido a vivir teniendo a Cristo Jesús como prioridad número uno. Un cristiano cristocéntrico. Todo lo que hago es para Cristo, por Cristo, con Cristo. Entonces, este tipo de vidas no se logran a punta de buenas intenciones. Este tipo de vidas no se logra porque yo soy chévere. No. Nadie puede ser piadoso por su propia cuenta. Acá nos están diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Entonces, es como le digo, no es que haciendo cosas buenas nosotros nos hacemos buenos, sino al contrario. Cuando tomamos las cosas buenas de Dios, esas cosas nos vuelven buenos, cambian nuestra vida. Entonces, ¿se puede ser un cristiano piadoso? Sí, porque Dios ha provisto todo lo que tú necesitas para que puedas ser piadoso. ¿Sí? Es como de repente, cada vez que comienza un nuevo año escolar, vienen los docentes, los maestros con esa lista de útiles, ¿verdad? Y se supone que para que el estudiante pueda realizar todas sus actividades escolares, va a necesitar sus útiles. Ahora, normalmente nadie espera que los niños consigan por su propia cuenta los útiles, sino que siempre están sus padres buscando los materiales que ellos van a necesitar para ir a la escuela. Lo mismo pasa con Dios. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida piadosa. Y para que podamos vivirla, Él nos da todas las herramientas que nosotros vamos a necesitar para tener una vida consagrada, para tener una vida cristocéntrica, donde nuestro Señor es la prioridad a uno. Ahora, dice luego que todas estas cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, Dios te ha dado todas las herramientas. Pero un momento, pastor, ¿dónde están? Yo sé que, tengo la Biblia,
pero de ahí no conozco otra herramienta. Ahora, fíjese esto. Él nos ha dado herramientas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Aquí estamos hablando de el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿cómo es esto? El Señor nos ha dado muchas herramientas, pero son herramientas que están descritas o enseñadas en su palabra. Entonces, a medida que yo conozco y entiendo la palabra de Dios, entonces voy a descubrir las herramientas que Él me dio para poder vivir una vida piadosa, utilizando todavía la ilustración del niño con sus útiles escolares. Normalmente los niños ni se enteran de cuáles son los útiles escolares que le compraron, porque el tema es que los maestros siempre piden la lista, se la dan a los padres. De repente hay padres que la entregan personalmente al maestro, o hay padres que le dicen a los hijos: mira, aquí está esto, le entregas al maestro y le dices que son tus útiles. Normalmente el niño, los útiles que sabe que son suyos, bueno, sus cuadernos, su lápiz, sacapunta, colores y qué sé yo, reglas, ¿verdad? Pero resulta que los profesores pidieron marcadores, pidieron papel crepé, celofán, tijeras, cartulinas, papel bond, todas las cosas que yo recuerdo que me pedían que le pedían a mis padres. Ahora, ¿qué es el asunto? Yo recuerdo una vez que mi profesora me dice: bueno, para la semana que viene o el día que viene tienes que traer tantos rollos de estambre. Y yo voy con mi mamá y mi mamá dice a la maestra que tengo que llevar estambre. Y recuerdo que ella me dice: pero ¿por qué ella está pidiendo estambre si yo te llevé estambres en la lista de útiles? ¿Tú no le dijiste? Y claro, en mi mente yo quedé como: yo ni siquiera sabía que ustedes me habían comprado estambre, que yo sabía que tenía útiles, pero no sabía cuáles eran. Entonces, a veces pasa lo mismo con la palabra de Dios. El Señor nos ha dado una serie de herramientas que ni siquiera sabemos que las tenemos, hasta que aprendemos el conocimiento del Señor, y ese conocimiento es el que nos hace entender: ok, mira todas las cosas que Dios ha puesto ha puesto para mí. Si usted se pone a ver las herramientas más conocidas, el Señor le ha dado el Espíritu Santo, le ha dado la palabra, le ha dado la oración, le ha dado la iglesia, le ha dado pastores y maestros. Aparte de eso, todas las herramientas que podemos encontrar en la Biblia. Cuando aprendemos del conocimiento del Señor, aprendemos cómo luchar contra el pecado, aprendemos a perdonar, aprendemos a tener paciencia, aprendemos que hay herramientas para enseñar a los hijos, para desarrollar un buen matrimonio, para llevar finanzas. Es decir, en la Biblia Dios nos ha dejado herramientas para absolutamente todo. Pero lo triste y lo lamentable es que muchos de nosotros ni siquiera sabemos que eso está allí. Ahora, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjese cómo el Señor le ha dado promesas. Y esas promesas son metas. Esas promesas son horizontes claros a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Dios nos ha dado promesas. Fíjese, Dios nos ha dado herramientas y luego nos ha dado promesas. ¿Para qué sirven las herramientas? Para alcanzar las promesas. Entonces, cuando usted comienza a equiparse con las cosas que Dios le da, porque quiere alcanzar las metas,
quiere alcanzar los propósitos que Dios tiene para usted, automáticamente usted se vuelve un participante de la naturaleza divina. Pero si usted va a la iglesia simplemente por religión, simplemente, bueno, para quedar bien con Dios, y usted básicamente banca en la iglesia, porque no tiene la intención de participar, simplemente, bueno, voy a ir y vamos a ver qué pasa, vamos a acomodar una que otra cosa, no va a ser participante de la naturaleza divina. Entonces no es la idea. La idea es que usted sea un miembro activo del equipo del Señor. Luego tenemos que para participar de esa naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se necesita que el creyente se desconecte del mundo. Nadie puede ser miembro de dos equipos al mismo tiempo. Entonces, el Señor dice, mira, para que tú puedas ser participante de la naturaleza divina de Dios, primero tienes que huir de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, es decir, por los deseos pecaminosos. De manera, hermano, que tenemos que aprender a romper las conexiones que tenemos con el mundo. Sea por música, sea por televisión, sea por vestimenta, sea por lo que hablamos, sea por malas compañías, sea por malos hábitos, sea por prácticas pecaminosas. Tenemos que aprender a romper nuestras conexiones con el mundo. Y luego nos dice, vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Que usted está buscando ser participante de la naturaleza divina. Entonces, para ser participante de la naturaleza divina, usted tiene que echarle ganas. De verdad, tiene que ponerle empeño, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, de verdad pudiera... aquí hay demasiado material para exprimir. Si nos ponemos a examinar cada una de las cosas que el apóstol Pedro está hablando. Él dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Si recuerda que en el versículo 1, él dice, yo le estoy escribiendo a los que por la justicia de Cristo han alcanzado fe. Ahora, luego dice, a los que alcanzaron fe, vuélvanse participantes de la naturaleza divina. Para volverte participante de la naturaleza divina, pues toma las herramientas que Dios te está dando por su conocimiento. Rompe la conexión que tienes con el mundo. Pero luego dice, ponle diligencia. Y teniendo diligencia, añádele a tu fe. Todos nosotros comenzamos la vida en Cristo gracias a la fe. Pero ¿sabe qué es lo triste y lo lamentable en el caso de algunos creyentes? Que pasa el tiempo, pasan los años, y lo único que usted adquirió del Señor es la fe en Cristo Jesús como su Salvador. Y fuera de eso no tiene ninguna otra cosa. Escúcheme bien, aquí dice, a tu fe añádele virtud. Hermano, virtud tiene que ver con excelencia moral, es decir, cualidades de carácter. Hay gente que recibió a Cristo y es salva, pero es muy ingrata, pero son muy desordenados, pero son muy descuidados, pero no son amables, no son diligentes,
no son obedientes, no son pacientes. Es decir, eres salvo, vas al cielo, pero todavía eres muy carnal, pero todavía tienes un carácter que es una patada. Entonces, aunque eres salvo, no has logrado que tu carácter refleje tu fe. Y quizás todavía eres un amargado, quizás todavía se te vuelan los tapones y empiezas a gritar, a decir groserías, a buscar pelea. Entonces, oye, a tu fe añádele virtud, excelencia moral. O sea, un carácter que de verdad represente a Cristo. Pero aún tener un carácter cristiano no es el final del proceso. El apóstol Pedro dice, a tu fe añádele virtud, a la virtud añádele conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con el discernimiento de la verdad. Hay creyentes que son salvos, que han comenzado a cambiar su carácter, pero pueden ser engañados por una falsa religión, pueden ser engañados por una falsa doctrina, pueden ser engañados por los cambios de definición que hace Satanás del bien y del mal. Déjame decirte que hoy en día Satanás ha logrado distorsionar mucho la definición del bien y del mal de los seres humanos. Y hoy en día, cosas que son completamente abominables, las personas las están comenzando a ver como buenas. Fíjese que en muchos países se está hablando de legalizar el aborto. Y tenemos que entender una cosa: el ser humano no tiene el derecho de ponerle fin a la vida de otro ser humano. Entonces, hay personas que dicen, no, es mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo. Y escúchame, esa mente de que es tu cuerpo y tú decides sobre tu cuerpo, eso no es verdad, eso no es cierto. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Y Dios te llama a utilizar tu cuerpo como un templo para el Señor. Dios es el único que puede quitar vida y dar vida. Pero qué triste y lamentable que hoy en día mucha gente por inmoralidad no tiene control y sale embarazado sin medir consecuencias. Y para no arruinar su vida, ¿qué dice? Bueno, voy a abortar porque es mi cuerpo, yo decido. Escúchame, tú más bien, ese tipo de personas deberían más bien comprender que lo que tienen que decidir es tener una vida sin inmoralidad. Pero hoy en día muchos países están aprobando leyes para ver el aborto como algo legal, como convertir el aborto en un derecho que tiene la gente, y eso no es así. Por eso, ok, tienes virtud, pero a tu virtud tienes que añadirle conocimiento, el discernimiento bíblico de la verdad. Luego dice, a la virtud añade conocimiento, el conocimiento añádele dominio propio. Entre mejor distinguimos la verdad, con más facilidad vamos a poder distinguir el pecado. El problema es que una vez que distinguimos el pecado, se puede convertir en una tentación, y por eso necesitamos dominio propio. Para que lo que distinguimos que es pecado no vaya a convertirse en una fuente de tentación para nuestras vidas. Al dominio propio, añádele paciencia. Y la paciencia tiene que ver con resistencia de prueba. La paciencia tiene que ver con tener una esperanza viva en medio de la dificultad, en medio de los problemas. A la paciencia añádele piedad. Y como decía, piedad es tener una vida consagrada a Dios. Un claro ejemplo son los deportistas. Los deportistas profesionales
normalmente evitan bebidas alcohólicas, cigarros, porque por consumir ese tipo de cosas van a dañar su cuerpo y no van a poder rendir como deportistas. Entonces dejan el alcohol, dejan el cigarro. Es lo normal, porque sé que también hay deportistas que son hasta drogadictos, pero lo normal es que sean capaces de dejar esas cosas porque tengo que cuidar mi capacidad. Entonces, un cristiano piadoso tiene esa filosofía, pero con el Señor. Voy a alejarme del pecado porque quiero servir a Cristo. Y no voy a poder servir correctamente si no estoy en forma espiritual. Entonces, por eso pongo a un lado los deseos de la carne para seguir al Señor. Luego dice, a la piedad. Es decir, una vez que te has comprometido a servir al Señor, a la piedad añádele afecto fraternal. Y afecto fraternal tiene que ver con el cuidado y la importancia que nosotros tenemos de nuestro prójimo. Hay gente que quiere servir para tener control sobre los demás. Y se equivocó de equipo. Pero más bien acá estamos buscando servir a los demás, no controlar a los demás. Y luego dice, y al afecto fraternal, amor. Amor no es un sentimiento, no es una emoción. Amor es la determinación, es la decisión de valorar a Dios y valorar a mi prójimo y servirles, entendiendo el valor que cada uno tiene. Tú amas a Dios cuando tú puedes darte cuenta el enorme valor que Dios tiene en tu vida. Y lo mismo pasa con toda la gente que está a tu alrededor. Tú amas a las personas que valoras. Y se ve que las valoras cuando las proteges, las provees, les sirves. Entonces, fíjese cómo a veces nosotros pensamos que somos la fuente del amor. Pero mira el camino que el apóstol Pedro dice, mira, este es el camino para desarrollar el amor en tu vida. A tu fe, añádele virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y de ahí llegas al amor. Por eso, mis hermanos, es que a veces somos tan simplistas en nuestras vidas espirituales, pensando que haciendo el mínimo esfuerzo, pensando que dedicándole el 10%, vamos a lograr absolutamente todo. Pues el apóstol Pedro, dándose cuenta que sus días están contados, que próximamente va a salir de este cuerpo o a salir del cuerpo para irse con el Señor, él dice, antes de irme lo mejor que puedo hacer es animar a los creyentes a que sean participantes de la naturaleza divina. Que no estén en la banca del equipo del Señor, mirando cómo otros crecen, mirando cómo otros avanzan. No, que se levanten de la banca, entren al partido, entren al juego, entren a la carrera en Cristo y puedan crecer, aprovechar las herramientas de Dios y alcanzar la meta que Dios tiene preparado para ti. Entonces, espero, mi hermano, esta enseñanza sea de bendición para tu vida y que honestamente te animes a ser participante de la naturaleza divina. Dios me les bendiga grande y poderosamente.